Llegó el viernes, llegó anda? el momento del cine y Fernán viene con 2 estrenos. Muy buenos días, Fernán. Sí, muy buenos días, porque hemos estado en las últimas semanas como hablando de cosas que han pasado más coyunturales y nos había quedado de lado un par de estrenos interesantes de las últimas semanas. Siempre hay como en el espectador de cine moderno una ansiedad por saber qué hay para ver que salga distinto, que sea distinto a lo que hay en la vuelta. Entonces, bueno, también creo que funciona como un servicio y avisar que se han estrenado algunas películas que no hemos comentado En acá. este caso, además, una de un director de mucho peso y otra de un cine que está bueno siempre, por lo menos, abrirle una ventanita, Sí. porque no lo vas a encontrar en todos lados. No, y además estuvo nominado al Oscar como Es mejor verdad, como película película extranjera. extranjera. La primera es la nueva película de Polanski, que se llama Basada en Hechos Reales. Ese es el título, es bastante confuso, pero se llama Basada en Hechos Reales. ¿Pero es literal? Es el nombre de una no novela, es necesariamente claro. literal. Claro. Hay un juego con eso, con el título. La muerte esta semana de Milo Forman, el director checoslovaco que tenía 88 años y que vivió una vida muy similar a la de Polanski. Familia que murió él vivió en el gueto, familia que murió en los campos de concentración. Nos hizo recordar que ya tiene 84 años Polanski, que quizás la modernidad de su cine, esa cosa de enfant terrible que tuvo ya bien entrado su vida, nos hace olvidar que ya es un señor muy grande y que desde hace tiempo como cineasta ha dejado algunas experimentaciones del comienzo y algunas otras intenciones que ha tenido y se ha convertido en un director de cine bastante clásico, un paso que dio originalmente con Barrio Chino, ya en a mediados de la década del 70. Pero que fue muy bien recibida, además. Sin duda, porque es un tipo que ha visto mucho cine y que ha entrado, a pesar de que entró por izquierda, por decir, por un lado de la nueva ola de la década del 60, sin embargo tenía el lenguaje, como Truffaut en Francia, conseguía entender el lenguaje del cine clásico. En ese sentido, películas en los 80 como Búsqueda frenética o ejemplos más recientes como El escritor oculto lo colocan en un plano de director a los Hitchcock o de cierta intriga entre dos personajes, una intriga psicológica, a veces policial. En este caso es una intriga más psicológica con respecto a una escritora que es Emmanuelle Seigner, su esposa en la vida desde el año 89, que es la esposa de Polanski, ahí la tenemos, que escribió una novela de esas de autoficción, que fue tremendo éxito y ahora no tiene ya más autoficción que contar y está como presionada por escribir su segundo bestseller y en eso se le aparece una misteriosa fanática que empieza a sumar espacio en su vida, desde contestarle los mails, a darle el café, a en algún momento ocupar el lugar. Entonces la película, que tiene cosas de Hitchcock, tiene cosas de Chabrol, por nombrar un francés, es eso, es el vínculo entre estas dos mujeres y eso se convierte en un análisis sobre la inspiración, sobre el arte, el escritor, sobre lo que escribir, sobre lo que no escribir y cómo un artista como Polanski o como la escritora que interpreta a su esposa en la película están presionados por entregar un producto a la altura de lo que se espera de ellos y por lo tanto pasan por un proceso duro de creación y de encontrar la musa y un montón de cosas. De haber vivencia ahí, más allá de que sea en otra rama del arte, aplicada a la película. Las películas de Polanski en general siempre se dice que tienen, claro, como vivencia, ¿no? El escritor oculto, que era sobre... The Ghostwriter. El Ghostwriter, que era por un lado sobre un escritor comprometido con una causa que no le gustaba, que era hacer la biografía de un primer ministro inspirado en Tony Blair, y a su vez que era un exiliado, el primer ministro, no un exiliado, estaba preso de su lugar porque si salía lo iban a juzgar por los genocidios en Irak o Irak. Que aparte él va descubriendo toda la trama oculta de la historia en el correr de su laburo de escritor. Y totalmente. Y la película esa tenía como un final bastante con las hojas volando por las calles de Londres, que esta película no tiene. Sin embargo, me parece que es... como se pasaba en hechos reales, es una película inspirada, es una película como no hay, una película como las de antes. Quizás hay una vuelta de tuerca, obvio que quizás algunos, los más perpicaces, la revele, se den cuenta antes que otros, pero sin embargo eso no pierde el interés porque la verdad que es una película, sí es un poco farragosa en el medio, pero es interesante que se siga haciendo ese tipo de cine clásico. A mí el trailer me dejó enfermo, esa es la verdad. Te dejó enfermo. Te dan ganas de decir, vos, la quiero ver. Es que está muy bien en eso. Y yo creo que El escritor oculto te pasaba un poco lo mismo,
y que él pagaba. La crítica no estuvo tan de acuerdo, a mí me gustó. Sí, a mí también. Y me dan ganas de ver esta. Puede ser que ese manejo del cine clásico y ese oficio, ¿viste el tipo que sabe cómo se hace un mueble a mano? Entonces después puede hacer un mueble industrial y salir bien parado. Está bien. Sí, Puede tener un poco de eso Polanski en estas películas. Puede tener que ver, sí. En que también es un señor más viejo, más reposado y que de alguna manera revisa así el cine. Pero también que sabe de lo que está hablando. Sabe de lo que está hablando. Es como Torres García, que también pensaba pintando naturalezas muertas para poder sí pintar o crear un movimiento. El otro estreno entonces se llama El Insulto. Película interesante. Trata sobre la situación en el Líbano, un país dividido, un país cristiano, pero a su vez que ha recibido refugiados durante mucho tiempo, refugiados palestinos, lo que generó un conflicto interno que alcanza la política, la economía Hezbollah y todo lo demás. Y lo social. Y en este caso es a partir de un hecho bien trivial, una pelea entre un capataz de obra de la calle palestino y un libanés cristiano, militante, que empieza con un insulto feo, ojalá Ariel Sharon los haya matado a todos, de parte de él, pero a su vez el otro también empieza como a generarse y se empieza a generar un odio que escapa a la situación, al odio de estos dos personajes y empieza a tomar un cariz político, porque enseguida los políticos y los medios de comunicación, que son siempre una preocupación de Ziaid Dueri, que es el director, empiezan a tomar el tema y hacen un asunto doméstico y personal, e incluso al contrario de lo que quisieran sus propios protagonistas, un asunto nacional, un asunto político que lo único que hace es exacerbar los odios. Todo ese plano de la película es muy interesante porque nos presenta hacia un debate lleno de datos de la vida real, un debate necesario en una ciudad conflictiva y donde las cosas son tan problemáticas, dice la película, que hasta una rencilla doméstica, claro, un caño roto claro, puede generar una crisis. A mí siempre nacional. me resulta interesante el planteo desde cómo, desde una perspectiva particular, subyacen y empiezan a hacerse evidentes problemas que son estructurales de una sociedad. Totalmente, es así. Eso además se aplica para la situación en el Líbano y para 1000 casos de la coyuntura. Entonces es interesante ese planteo. La película tiene una segunda mitad donde es un juicio, entonces se hace un poco demagógica además. El juicio es un recurso muy americano en realidad, y que acá creo que el director trabajó con Tarantino en muchas de sus películas como asistente de cámara y trae esa cosa. Creo que en realidad, visto así, toda esa segunda parte donde el fiscal, los dos abogados en realidad son padre e hija, hay como toda una cosa medio dramática ahí, creo que es al servicio de, bueno, hay un mensaje para decir, vamos a simplificar un poco las cosas. Pero Entonces, sentís que pierde naturalidad. pierde como si todo el planteo de la primera mitad queda empantanado en un juicio donde habla. Y en un recurso hartamente usado. Entonces me parece que quizás claro, eso sea el principal reparo de esta película, que estuvo nominada al Oscar, que es una película interesante, es una película que da para debatir y conocer una realidad. Lo hemos dicho, el cine tiene que hacer eso, tiene que ser un lugar donde uno se sienta conmovido o informado o instruido de alguna manera, ya sea culturalmente, políticamente o como sea. Entonces, en ese sentido cumple bien este papel, lo cumple a medias cuando cede al servicio del mensaje a concesiones que no están del todo buenas. Y cuando es un tema así que tiene que ver con cuestiones culturales, sociales, políticos, sociales, yo siempre me pregunto, y te voy a preguntar a vos ahora, ¿cómo resuelven el tema de la dinámica? Porque a veces los temas son densos y si la película no tiene una dinámica interesante, y bueno, puede ser muy difícil de digerir también, ¿no? ¿Cómo es en el caso de esta? Esta es una película comercial en realidad en ese sentido. Creo que por eso la aliviana toda la segunda parte, le da como un toque comercial. Quizás lo didáctico y lo denso no sean, creo que no dinámico, perdón. Dinámico. Sí, dinámico y denso sí son contradictorias. Sí. Pero me parece que hay temas que necesitan cierta densidad. Sí, claro. Y bueno, quizás la precisara, pero está bien. Es una opción. Y lo resuelve bien. Una opción del director que, bueno, uno puede verla. Tendría que hacer la película yo y no lo veo. Está muy bien. Buen fin de semana. Gracias, Que pase muy bien. Recibirte, como siempre.